Generalmente el cáncer de ovario en estadios iniciales no está asociado a dolor. Probablemente no por lo de un cáncer de ovario, ¿no? Sino porque alguna enfermedad benigna que está afectando el útero y los ovarios puede afectar. Que sí requieren tratamiento, que sí requieren evaluación médica, sí. Primero tiene que verte el ginecólogo, descartar, y en ese descarte recién, si es que todo está bien, bueno, el especialista te va a mandar con el ginecólogo oncólogo, con el oncólogo para poder evaluar. Hablamos de cáncer. Si eres joven y quieres saber cómo cuidar de tu salud, ven y aclarar tus dudas. Es hora de que hablamos de cáncer. Hablamos de cáncer. Bien, nos encontramos con el doctor Aldo López, director ejecutivo del Departamento de Cirugía Ginecológica del INEN, quien nos ayudará a resolver todas nuestras dudas. Doctor, bienvenido al programa. Hola Melissa, hola a todos, gracias por haberme invitado. Doctor, antes se decía que el cáncer de ovario le daba mayormente a mujeres mayores. ¿Esto es cierto? ¿Las estadísticas han cambiado? Sí, las estadísticas no han variado mucho, si bien es cierto, el cáncer de ovario es mucho más frecuente en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Entonces una paciente podría decir, bueno, yo soy joven, tengo 25 años, no me va a dar, ¿no? Pero se está viendo con mucha más frecuencia el cáncer de ovario en mujeres relativamente más jóvenes, lo que no se veía hace unos 10 o 20 años atrás. Y en cuanto al diagnóstico, doctor, se dice que el desafío es mayor cuando son mujeres jóvenes. El desafío en el cáncer de ovario es igual, es independiente. A diferencia de otros cánceres como el cáncer de cuello uterino, donde tenemos un montón de estrategias para hacer prevención y detectar en estadios pequeñitos iniciales, lamentablemente los ovarios, bueno, es el útero y al costado están los ovarios, en la pelvis de la mujer, ¿no? Entonces, se podría hacer ecografía y todo eso, pero no hay un síntoma, digamos, específico que me diga, uy, me está pasando esto y es el ovario y tengo que ir al médico. No lo hay. Lamentablemente, en cáncer de ovario los síntomas son inespecíficos, ¿no? Son inespecíficos y todavía cuando el tumor es bastante grande o cuando el cáncer es avanzado, recién da sintomatologías igual inespecíficas. Por ejemplo, distensión abdominal, o sea, la barriga, la paciente se le hincha cuando come. ¿Y por qué se me hincha? Primero piensan en el intestino, en el estómago, y van al médico y podría ser un cáncer de ovario. Otro ejemplo, está bajando de peso demasiado, entonces lamentablemente no hay un síntoma específico para decir es por el cáncer de ovario, ¿no? Y por eso justamente el cáncer de ovario lamentablemente se diagnostica en estadios tardíos. Más del 70% de los cánceres de ovario se diagnostican en estadios tardíos porque da síntomas inespecíficos. Y bueno, doctor, justo está diciendo eso de los estadios, o sea, que se diagnostican en estadios tardíos. Pero, por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, tenemos los chequeos que es el Papá Nicolau o la mamografía. En el caso del cáncer de ovario, ¿existe alguna prueba como estas? Es una excelente pregunta. Y lo que pasa es que la mayoría de médicos piden, por ejemplo, marcadores tumorales y todo eso. Al momento no hay un examen de chequeo preventivo, así como para el cáncer de ovario, para el cáncer de cuello uterino, como es el Papá Nicolau, o para el cáncer de mama, como lo es la mamografía. Se están diseñando, se han hecho muchas pruebas, muchos estudios, ¿no? Hasta el momento la única prueba, digamos, el único examen auxiliar, el menos invasivo, que nos indicaría, por ejemplo, bueno, hay un tumor en el ovario, hay que hacer una ecografía transvaginal o una ecografía pélvica para ver las características ecográficas del tumor y poder predecir puede ser un tumor benigno o un tumor maligno. Pero decir, oye, yo quiero diagnosticarlo cuando mide 1 centímetro, no hay ninguna prueba. Hasta el momento no hay ninguna prueba para diagnosticar el cáncer de ovario en estadios tempranos o en estadios de precáncer. ¿No? Entonces, doctor, ¿cómo podríamos hacer las mujeres en estos casos? ¿De repente con la ecografía sí podría ayudar un poco? ¿O? Es otra excelente pregunta. La ecografía
nos ayuda siempre y cuando ya se vea un tumor clínicamente o se palpe un tumor, ¿no? Entonces la ecografía o la resonancia magnética lo que nos dice, perfecto, tengo mi tumor que mide 5 o 6 centímetros, ¿es benigno o es un cáncer? Entonces yo quiero saber. Entonces se le pide a la paciente una ecografía transvaginal o en algunos casos que tiene una indicación específica, una resonancia magnética de pelvis. Con eso se habla solo de probabilidades. Por las características que tiene, probablemente sea benigno o probablemente sea maligno. Y el médico de la paciente, el médico de cabecera, bueno, le va a pedir más exámenes, va a ver antecedentes familiares, características, otros síntomas para decir, oye, esto se tiene que operar o simplemente esto se tiene que observar. Son varios aspectos, lamentablemente, para tomar una decisión, si es de manejo médico. Primero, ¿es malo o no es malo? Si es malo, tiene que ir al oncólogo para que se vea cuál va a ser como le diríamos, la hoja de ruta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar a un adecuado diagnóstico? Entonces, bueno, no deberíamos tomar de repente las mujeres como que no es normal que se me hinche el estómago o voy solamente al gastro, sino también de repente hacer la consulta con el ginecólogo. Claro, de todas maneras, lo que se dice es de la parte preventiva, ¿no? Si una mujer va al médico dependiendo de hacerse un Papa Nicolau o idealmente un test del virus del papiloma humano para un descarte de un cáncer de cuello uterino, ¿no? Y aprovechar en ese instante para una consulta ginecológica, ¿no? Y si el especialista o el médico le dice que no requiere otro examen adicional, está bien, o si es que le dice seguir las indicaciones del médico, ¿no? Pero por decir, oye, yo entonces fui al médico, me hago mi Papa Nicolau y con eso es suficiente. No, el Papa Nicolau solamente sirve para un descarte de un precáncer o cáncer de cuello uterino. Para cáncer de ovario no sirve. Y doctor, ¿existe algún autoexamen como para algunas otras enfermedades como en el cáncer de mama, donde de repente haciéndonos palpaciones en el abdomen o hay alguna señal física que podamos tener como de repente en el ciclo menstrual que nos pueda advertir de que podríamos tener algo? Claro, lamentablemente no, porque como les comentaba, es el útero y al costado están los ovarios y esto está en la pelvis, dentro de la barriga, en la parte inferior del abdomen, ¿no? Y los ovarios en una mujer normal pueden medir entre 1.5, 2.5 centímetros, entonces son pequeñísimos, ¿no? Incluso para el especialista que hace el examen ginecológico, si los ovarios son pequeños y normales, a veces es difícil palparlos, ¿no? Entonces una mujer, una paciente por sí sola palparse, si sus ovarios son normales es imposible, ¿no? Pero obviamente si uno ve distensión abdominal y yo tengo un bulto en el abdomen inferior, entonces oye, eso sí no es normal, tengo que ir inmediatamente al médico. Claro. ¿No? Entonces lamentablemente justo por esas preguntas que me haces, o sea, lo que uno quisiera escuchar, ¿no? Claro, es que de sí, parte de ¿no? nosotros los médicos, decir, oye, haz esto, si ves esto, inmediatamente puede ser un cáncer de ovario y todo eso. Pero lamentablemente, redondeando la idea, los ovarios están en la pelvis, en el abdomen inferior. Ahí está el apéndice, está en el intestino grueso, el intestino delgado, el útero, entonces. Y un dolor en la pelvis no necesariamente es dolor de los ovarios. Un dolor en la pelvis puede ser también otra causa del intestino. La distensión abdominal, o sea, cuando se le hincha a la mujer la barriga después de comer o de manera irregular o permanente, entonces no solamente decir, oye, puede ser el intestino, también podría ser el ovario. Entonces, lamentablemente por todos esos aspectos, no hay una estrategia que digamos, yo con esto voy a combatir o prevenir el cáncer de ovario. Una estrategia específica, como si lo hay, por ejemplo, mi mamografía para mama, todos los años o de acuerdo a lo que me diga el médico, porque ahí voy a encontrar cosas o me hago el autoexamen. Entonces, esas son las desventajas del cáncer de ovario. Y por esas desventajas justamente, lamentablemente, se diagnostica en estadios avanzados. Doctor, ¿y el dolor
que provoca el cáncer de ovario puede ser como de un cólico menstrual? Es otra excelente pregunta, ¿no? Generalmente el cáncer de ovario en estadios iniciales no está asociado a dolor. Si una mujer tiene dolor pélvico, me dice me duele en el lado izquierdo, en el lado derecho, es mi ovario izquierdo, en mi lado derecho, debo tener algo. Generalmente en la gran mayoría de casos, no estoy hablando en la totalidad, en la gran mayoría de los casos son cuestiones, o sea, digo, claro que hay algo, ¿no? Pero es algo posiblemente de origen benigno. Por ejemplo, si una mujer tiene cólicos menstruales, y esto lo debe saber, entonces una mujer no es normal, repito, que tenga cólicos menstruales. Las menstruaciones deben ser sin dolor. Si hay un cólico menstrual y todo eso, entonces hay que ir al médico. Probablemente no por lo de un cáncer de ovario, ¿no? Sino porque alguna enfermedad benigna que está afectando el útero y los ovarios puede afectar. Claro, hay que tener en cuenta que bueno, también los olores que sintamos no lo debemos de tomar como que si fueran normales. Ojo, no son normales, ¿no? Claro. Doctor, ¿eso es un cáncer? No, probablemente primero hay que descartar que sean enfermedades de aspecto benigno, que sí requieren tratamiento, que sí requieren evaluación médica, sí, ¿no? Pero no irnos, porque a veces lo que pasa en la consulta, primero viene la paciente y dice, doctor, me duele acá en el lado derecho del ovario, y viene al oncólogo. Entonces le digo, es que es el camino, no es el adecuado. Claro. Primero tiene que verte el ginecólogo, descartar enfermedades benignas, que es lo más probable que tengas, y en ese descarte recién, si es que todo está bien, bueno, el especialista te va a mandar con el ginecólogo-oncólogo, con el oncólogo para poder evaluar. Ahora, doctor, hablemos un poco sobre el tema genético. Si mi mamá, mi abuela han tenido cáncer de ovario, ¿yo también podría tenerlo? Es otra excelente pregunta, Melissa. Más o menos de todas las mujeres que padecen cáncer de ovario, en general a nivel mundial te hablo entonces, del 10 al 15% son de origen genético, de origen hereditario, ¿no? Entonces, y el 85% más o menos son de origen esporádico, o sea, no tiene nada que ver con la herencia, pero un 10 a 15% sí. Eso va a depender de cada región, del tipo de población, del tipo de raza, eso puede variar, ¿no? Pero más o menos es en ese porcentaje. Cuando nosotros como ginecólogos, oncólogos, derivamos a la paciente al especialista. Por ejemplo, es inusual un cáncer de ovario en una mujer joven, entonces hay que descartar que este no sea de un origen genético. 2. Si es que tengo varios familiares con cáncer de ovario o con cáncer de mama, entonces igual prendo el foco, no, esta paciente tiene que ir al médico genetista porque él le va a hacer una serie de estudios que él domina mejor que nosotros y le va a decir, oye, sí, puede haber un riesgo, le va a pedir más estudios. Y eso es importante, porque si es que en la familia alguien tiene un cáncer de ovario de origen genético, o sea, familiar, hereditario, entonces obviamente sí, te diagnosticaron pero ¿qué hago yo con eso? Con ese conocimiento, con esa información, vamos a proteger a toda la familia. Si tienes hermanos, hermanas, primas, hijas, ¿no? Entonces es una información muy importante. Sí, así que ojito con estos que serían factores de riesgo, ¿no, doctor? Correcto. Ahora vamos a pasar, doctora, a las preguntas de nuestros seguidores. Tenemos una consulta aquí de Lucía, que tiene 25 años. Doctor, yo tomo pastillas anticonceptivas desde los 18. ¿Es verdad que eso me protege contra el cáncer de ovario o es un mito? Es una excelente pregunta. Para el cáncer de ovario es un factor protector, ¿no? Y hay estudios que han demostrado que el uso de anticonceptivos por más de 5 años son un factor protector con respecto a mujeres que no han tomado anticonceptivos. Otro factor, por ejemplo, pues claro, porque dice doctor, ¿qué otro factor protector hay, no? Entonces el cáncer de ovario, sus estadísticas también, es mucho más frecuente en mujeres nulíparas, o sea, en mujeres que no han tenido hijos, en comparación a mujeres que han tenido uno o varios hijos, ¿no? Entonces son factores protectores, ¿no? Entonces, pero son factores, o sea, no quiere decir que yo no tengo hijos me va a dar cáncer de ovario, son probabilidades. Mayor probabilidad de cáncer de ovario
a las mujeres nulíparas con respecto a las mujeres que tienen hijos, ¿no? Pero son probabilidades. Claro. Bien, doctor, tenemos otra consulta más de Valeria, que ella tiene 30 años. Si mi papá Nicolau salió perfecto, ¿significa que mis ovarios también están sanos o son cosas totalmente distintas? Esa es una excelente pregunta y recuerdo hace pocas semanas, creo, una paciente me dijo, doctor, yo iba todos los años a hacerme mi chequeo y me tomaba mi papá Nicolau y ahora tengo un cáncer de ovario. ¿En qué ha fallado todo eso? Y justamente lo que veníamos conversando todos en todo este instante, ¿no? Obviamente, si su papá Nicolau salió negativo, el papá Nicolau solamente toma muestra del cuello del útero y solamente es para diagnosticar precáncer o cáncer oculto microscópico en el cuello del útero. No toma muestra de las células del útero, de los ovarios ni nada de eso, ¿no? Y obviamente tampoco esto es culpa, digamos, del colega que la ha estado viendo todos los años, ¿no? Porque como les comenté, o sea, no hay una estrategia, un examen que nos pueda diagnosticar el cáncer de ovario cuando todavía es pequeñito, microscópico y nadie lo ve. No se puede, ¿no? Entonces, y es por eso que el cáncer de ovario, la parte de prevención, sigue siendo un reto para la ciencia médica y buscar estrategias de cómo podemos diagnosticar, porque obviamente como no hay cómo prevenir y lamentablemente los diagnósticos son en estadios tardíos, entonces sigue siendo un problema, se está convirtiendo en un problema de mayor magnitud cada año en la salud global de la mujer. Creo que sí, esta pregunta que nos hizo Valeria pues también es clave, ¿no, doctor? El tema Correcto. de no solamente quedarnos con algunos chequeos, sino también ahondar más, conocer nuestro cuerpo y, bueno, asistir al médico. Ya estamos llegando a la parte final, doctor, así que ¿cuál es el mensaje para todas las mujeres? Claro, como cuando hacemos la consulta, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago para proteger a mi familiar y no padezca lo que yo tengo? Entonces, no hay para el cáncer de ovario, para prevenir el cáncer de ovario, no hay un punto clave así, un solo, porque cuando sepamos este punto de prevención, obviamente el cáncer de ovario va a empezar a disminuir y no va a haber ningún problema. Lo que podemos hacer ahora es la parte preventiva, siempre, estilos de vida saludable, comer sano, dormir las horas adecuadas, tratar de evitar el estrés, ¿no? Y si uno va a tomar anticonceptivos, alguna de estas pastillas, es importante que sea medicada, ¿no? por el especialista. Exacto. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este episodio. Y recuerden que Hablemos de Cáncer está disponible en Facebook, YouTube y Spotify, y también pueden acceder a todos nuestros episodios escaneando el código QR que aparece aquí en pantalla. Soy Melissa Narán y gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Ok, hasta luego. Hablamos de cáncer. Si eres joven y quieres saber cómo cuidar de tu salud, ven y aclara tus dudas. Es hora de que hablamos de cáncer. Hablamos de cáncer. INEN, innovando para salvar más vidas. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú.